Yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Le dije, o intername o no sé. Y esa noche me tomé 15 pastillas de amitriptilina porque yo dije, como quiero dormir. Que por momentos yo tenía como pensamientos negativos y decía como, no, pero de pronto esos son locuras mías. Y ya, era incómodo tener como que fingir que todo estaba bien y estar con la gente. A mí me ha salvado una red de apoyo enorme que he tenido. Esto es Aunque Incomode Podcast. Lo que sana, primero incomoda. Bienvenidos a Aunque Incomode Podcast en nuestro 7º episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas la viven a diario, pero muy pocos se atreven a decirlo en voz alta. Vamos a hablar de depresión, pero no de la depresión que está en los libros, de la que los psicólogos hablan, sino de la que vive una persona a diario, y hoy se atreve a contarnos de cómo es ese proceso. Le damos la bienvenida a María José Páez a nuestro 7º episodio de Aunque Incomode Podcast. Bienvenida, María José. Hello, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y bueno, espero que este capítulo pueda ayudarle a aquellas personas que lo necesitan. Bueno, cuéntanos quién eres tú, háblanos un poco de tu vida. Mi nombre es María José Páez Martínez, tengo 23 años, soy comunicadora social periodista egresada de UPB y bueno, la verdad soy una joven muy alegre, me gusta crear contenido en redes sociales y me gusta mucho escribir. Bueno, cuéntanos cómo te sientes estando hoy aquí y hablar un poco de este tema que mueve a muchas personas, pero que muy poco se atreven a decirlo en voz alta. La verdad, nerviosa. Había tenido ya entrevistas sobre este tema, pero era como para trabajos de universidad, más no como que saliera al público. Entonces es la primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez. Entremos en materia. ¿Cómo te sentiste la primera vez que viste que algo no estaba bien en ti? Que yo no entendía qué pasaba. O sea, como que al principio mencioné, yo soy una persona muy alegre y yo en mi grupo de amigos yo siempre era la que hacía reír, en las fiestas yo era la que bailaba en el centro para que todos aplaudieran, en el salón yo era de las que más hacía desorden. Entonces como que la primera vez que sentí como que algo dentro de mí se estaba apagando, no, no sabía cómo lidiar con eso, ni sabía qué estaba pasando. Solo sabía como que sentía un dolor muy profundo que no quería sentir. ¿Y qué buscaste, qué hiciste para que ese dolor profundo que sentías se fuera? La primera vez lo ignoré, la verdad, o sea, como que eso fue una bola de nieve. Eso fue una bola de nieve porque como que por momentos yo tenía como pensamientos negativos y decía como, no, pero de pronto esos son locuras mías. Y ya como que lo ignoraba. Y así pasaron los años, realmente así pasaron los años hasta que el dolor se hizo muy, muy fuerte, se intensificó mucho. Y ese día, eso fue una noche, me acuerdo, fue un 9 de marzo de 2020. Esa noche me tomé 15 pastillas de amitriptilina porque yo dije, como quiero dormir. Y me tomé las pastillas. Estábamos en pandemia. Iba a empezar la pandemia, me acuerdo que eso fue un lunes. Yo llegué de la universidad, ya yo no quería ir a la universidad porque no quería ver gente. Entonces yo decía como ojalá pasara algo que no tuviera que venir más nunca a la universidad y ver a la gente. Y ese viernes nos mandaron en cuarentena. O sea, fue apenas ese sentimiento de no querer ver gente, enseguida pandemia, Sí, enseguida. pero fue contraproducente. Cuéntanos por qué. Porque bueno, yo tuve como ese episodio en el que me tomé los medicamentos, pues me llevaron al hospital, me canalizaron todo. Y yo al día siguiente me levanté como si nada. O sea, yo fui a la universidad, pero ¿qué pasa? Y los médicos pues sabrán de esto. Obviamente la pastilla me dejó efectos de somnolencia. Entonces eso me puso a dormir como 2 días. Entonces yo en la universidad estaba como cayéndome del sueño. Yo dije como no, pues yo me tengo que ir para mi casa. Cogí el bus de Montería a Cereté, sola así, llegué a la casa. Dormí como 2 días. Y me dijeron como, bueno, ya yo
estaba yendo como a la psicóloga de la universidad. La semana antes había ido porque dije como ve, esto está raro, voy de pronto a ir a psicología a ver qué me pueden decir. Pero después de esos 2 días que dormí, o sea, volví a ir a la universidad como el jueves, la psicóloga dijo como no, ya esto es un caso que escaló, debes ver a psicología clínica. Entonces, obviamente me pidió como consentimiento de si podía hablarlo con mis papás y tuve cita con psicología clínica y ahí nos encerraron. Entonces, obviamente al estar encerrada como que yo me sentía muy bien porque no tenía que lidiar con la gente, pero a la hora de volver a la vida normal, sí fue un choque porque pues ya estaba acostumbrada como a estar en mi casa. Entonces sí fue un choque como el volver a afrontar como la vida real. Y más porque pues estábamos con tapabocas, todo, entonces era como, ya igual llevaba un proceso de terapia, pero de todas formas era incómodo tener como que fingir que todo estaba bien y estar con la gente. Regresemos un momento a la parte donde nos estabas contando que tomaste 15 pastillas para dormir. ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué te llevan a la clínica? ¿Cómo fue la reacción? ¿Por qué decidiste tomarte las pastillas? Y en ese momento ya tú nos cuentas que 2 semanas antes habías comenzado terapia, pero antes de eso, ¿ya habías tenido un acercamiento a terapia, psicología, o era la primera vez que ibas a terapia? Bueno, mira, era la primera vez que yo por voluntad propia como que buscaba a la psicóloga de la universidad, que era como lo más cercano que conocía. Yo recuerdo que en el colegio, como en séptimo, octavo, un día yo sí le dije como a una amiguita como que estaba muy triste, que estaba demasiado triste, y ella, o sea, y ella me decía, pero no se te nota, pero yo te creo. O sea, no se te nota, pero yo te creo. Y ella me dijo como, ¿por qué no vas donde la psicóloga del colegio? Y en ese momento yo me acuerdo que ella me llevó arrastrada a donde la psicóloga del colegio. Y la psicóloga del colegio fue como, no, pero pues mira que ella está bien, no pasa nada. Era como el único acercamiento. Antes fue como Antes. el único acercamiento a psicología. Ya después yo me gradué de bachillerato todo y vuelvo como en la universidad, a donde la psicóloga de la universidad. Esa noche, casualmente, yo llego a la casa, yo tenía clase hasta las 8. Yo tenía clase de 6 a 8. Y era lengua y cultura, que me acuerdo todavía. Y justamente estábamos hablando sobre salud mental. Es que realmente hoy en día sí estamos inundados de salud mental y de sobreinformación de eso, pero en ese momento eso no se hablaba así. Y estoy hablando de 2019. O sea, tampoco es tanto tiempo. Hace 6 años. Ujú. Entonces, me acuerdo que estábamos hablando de salud mental en la clase y decía como, el papelito era como siempre van a haber amigos que te van a ayudar a estar bien, porque a cada uno le tocaba como una frase diferente. Y bueno, yo como, sí, listo, pero ya yo creo que ya yo estaba tan sumergida en la tristeza que realmente fue como, en ese momento no supe ver como ese mensaje, ¿sabes? Como que una de las cosas que he aprendido ya actualmente es como aprender a ver con fe esos mensajes que la vida envía. Entonces, bueno, yo llegué a mi casa, tuve un detonante y yo dije como yo no quiero sentir más este dolor. Y yo sabía que no me quería morir. Y aquí empieza como la disputa donde la gente dirá como, no, pues está loca porque entonces como porque se toma las pastillas y no se quería morir. Pero yo sabía que la mitriptilina era una pastilla que ayudaba a dormir. Entonces, la lógica de mi cabeza en ese momento fue como, mientras más pastillas me tome, yo puedo dormir más tiempo. Y si te soy muy sincera, como que todo fue como muy en automático, porque ya yo de ahí no recuerdo como más nada, sino mi mamá, o sea, yo recuerdo como mi mamá cogiéndome la cara, diciéndome como, ¿qué te tomaste? Como respóndeme, ¿qué te tomaste? Pero yo la veía así como borroso y ya.
Luego abrí los ojos y estaba canalizada, pero todo se sentía como en un sueño, como irreal. Entonces yo recuerdo que estaba canalizada y yo cogí y me quité eso y sangraba y la enfermera me regañó, pero yo no entendía nada. Yo no entendía nada y ya cuando abrí los ojos como que ya no se sentía como un sueño, sino que pues ya desperté, me levanté en mi cama con mi pijama, con mis sábanas y las manos pues con espadadrapos aquí. Tú lo que pensabas en ese momento era como que quiero desconectarme del mundo por un momento, que las voces se callen, que el mundo se detenga, pero el mundo sigue. El mundo sigue y muchas veces las personas a nuestro alrededor no son capaces de identificar como ese grito de auxilio, porque tú en ese momento estabas dando un grito de auxilio. No son capaces de identificarlo, sino que muchas veces lo confunden como que está llamando la atención o es un capricho, porque tú lo mencionaste. Hasta ahora es que ya se está hablando más sobre salud mental, pero anteriormente no. Es más, me acuerdo que antes los abuelos era como que yo nunca fui al psicólogo, ahora se inventaron los psicólogos. Sí. Por eso hay ciertos comportamientos que uno los cuestiona. Pero bueno, ya cuando pasa ese suceso, ¿cómo continuaste tu vida? Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a agradecer. A mí me ha salvado una red de apoyo enorme que he tenido. Y esa red de apoyo ha sido mis amigos, mi familia y sobre todo mi hermano. O sea, mi hermano es la luz de mis ojos. Estábamos en pandemia, entonces ese año estuvimos en confinamiento y ya el año siguiente ya yo me empecé a sentir muy bien porque pues tenía buenas relaciones con mis amigos. Bueno, algo muy importante fue como empezar a sacar como todas esas cosas que no hacían bien, ¿cierto? Entonces yo tenía una relación y eso no me estaba llevando bien, entonces la terminé. Hacer ejercicio y en ese momento estaba mi abuelita viva. Entonces, como que, o sea, yo tenía terapias todas las semanas, tenía amigos que estaban súper pendientes de mí, a pesar de que estábamos en pandemia, era como, si necesitas algo te lo llevamos, si necesitas hablar, aquí estamos para ti. En ese año eso me ayudó un montón. Y hasta ese momento yo no estaba medicada. Yo, listo. Ahora, hay un punto importante y es que acceder a un psicólogo no es tan fácil porque Es costoso. es muy costoso. Yo tenía citas semanales y cada cita costaba 100.000 pesos. Ya llegó un momento en el que ya no daba. Es insostenible. Sí, era insostenible porque estábamos en pandemia, eran muchas cosas, pues muchos gastos y había que gastar lo menos posible. Entonces, como que el proceso, me di de alta, me autodí de alta y seguí bien como si nada, pero igual sé que esto le ha pasado a mucha gente que ha pasado por eso y es que uno le pone pañitos de agua tibia, pero eso en cualquier momento vuelve a aparecer. Entonces, el año siguiente, mi abuela se murió y pues yo crecí con mi abuela y cuando mi abuela se muere, yo tomo la decisión de irme a vivir a Medellín. Claro, yo salí de mi casa, ya allá estaba pues sola y al estar en una ciudad nueva, universidad nueva, compañeros nuevos, allá otra vez me empecé a sentir rara y yo dije como, estos síntomas yo los conozco. Afortunadamente en ese momento me fui con una amiga de acá de Montería y como que ella estaba pendiente en ese momento y también tenía una amiga ahí en Medellín que también estaba muy pendiente. Pero
llegó un punto en el que yo no quería ir a la universidad. Entonces ya yo no me quería parar de la cama. Me acuerdo que el primer síntoma fue que yo no quería comer y yo amo la comida. Entonces yo dije, algo está pasando, raro. sí. Entonces, bueno, ya allá en Medellín, siempre lo voy a agradecer, Dios puso ángeles en el camino. Eh, la universidad, que es la UPB de Medellín, me ayudó muchísimo con la clínica bolivariana y como que con la parte económica al exponer el caso, un profesor me ayudó al exponer el caso como con la parte económica. Ellos tienen un centro de familia donde hacen terapias, sí, no solo familiar, sino como clínica de todo tipo y también tienen la clínica del UPB como para la parte psiquiátrica. Entonces, eh, el profesor me ayudó, llevamos el caso y me dieron la posibilidad de tener citas semanales. Ponle tú que la consulta costaba 50.000 pesos y a mí me quedaba en 3.000. Y tenía la cita en psiquiatría que ponle tú podía costar 100.000 pesos y a mí me quedaba en 10.000. O sea, la universidad cubría eso. Entonces siento que la universidad jugó un papel súper importante ahí. Los profesores fueron muy buenos, tanto los de Medellín como los de Montería. Eh, y ahí empecé como el proceso nuevamente. Importante tengan el número de los psiquiatras, porque cuando yo me vine a hacer ET de vacaciones, a mí me habían aumentado la dosis y el medicamento me cayó mal y no teníamos cómo comunicarnos con el psiquiatra. Entonces me llevaron a la psiquiatra acá en Montería y él me dio otro diagnóstico completamente distinto. Y bueno, ya me dio otro medicamento y tuve una reacción alérgica a ese medicamento. Entonces yo dije, yo no voy a tomar más medicamentos, o sea, no va más. Otra vez te diste de alta. Otra vez me di de alta. Empecé una relación amorosa, me ayudó muchísimo, pero cuando esa relación se acabó, nuevamente recaí. Y bueno, en ese momento se me empezaron a juntar como lo de la ruptura, ya estaba en prácticas, entonces estaba empezando el mundo laboral, ya vivía sola, múltiples situaciones y tuvo un detonante, estaba yo sola en Medellín y yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Le dije, o intername o no sé qué podemos hacer. Esa fue la segunda vez, no, esa fue la primera vez, sí, esa fue la primera vez que pedí ayuda en voz alta. Ya en ese punto ya tú identificabas los factores, identificabas las situaciones y fue lo que te llevó a pedir ayuda en voz alta, que muchas veces no nos atrevemos a pedirla porque es que no identificamos que estamos mal. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa reacción cuando tú le dices a tu mamá, intername? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? ¿Qué pasó? Mira, recuerdas que esto, como te decía, esto es una bola de nieve. Entonces yo empezaba y no terminaba. En una de las veces, porque yo aquí lo estoy resumiendo, pero yo estuve en la clínica muchísimas veces, o sea, muchísimas veces. A mis papás les dijeron que me internaran y yo decía como no, y entonces yo más me desesperaba y mientras más me desesperara, más le iban a decir a mis papás, pero mis papás dijeron que no. Y yo siempre dije como, yo no necesito que me internen, yo no, o sea, yo puedo seguir mi vida. Pero ese día, yo estaba sola allá en Medellín, yo recuerdo que en mi cabeza fue como, o sea, ya es hora de ponerle la seriedad al asunto que merece. O sea, como que sí, he empezado procesos, pero no los he terminado. Como que está la gente ayudándome, pero yo tampoco me ayudo. O sea, como que fue obligarme a mí misma también, Pero ya porque ahí tenías tú una conciencia y una madurez para poder tomar esa decisión. sí, porque ya llevaba 3 años en terapia en ese momento, eso fue en 2023. Entonces, llevaba 4 años en terapia. Entonces, yo llamé a mi mamá, o sea, antes de llamar a mi mamá, yo dije como, bueno,
necesito ayuda, voy a llamar a mi mamá. Cuando yo llamo a mi mamá y yo le digo a mi mamá, intername, ella enseguida dijo, está mal. Porque a mí me habían intentado medicar y yo, no. Pero cuando ella ve que yo digo eso, entonces yo le digo eso a ella y ella me dice como, pásame el número de la psicóloga. Entonces mi mamá habla con la psicóloga, ya ahí no estaba con UPB, sino que ya estaba particular porque ya estaba en práctica, ya, pues, entonces estaba particular. Y la psicóloga, excelente psicóloga, la amo, habló con mi mamá y le dijo como, es posible que usted viaje o que ella viaje. Mi mamá viajó, o sea, ese mismo día viajó y soy tan bendecida que la psicóloga le recomendó una psiquiatra a mi mamá. Recordemos que yo me había dado de alta de mis medicamentos. Entonces, la psiquiatra le respondió como, eres muy afortunada porque no tenía agenda disponible. Eso fue en septiembre. Y le dijo, no tenía agenda disponible sino hasta noviembre. Pero me acaban de cancelar la cita de mañana. Entonces, eso fue un viernes, mi mamá viajó ese viernes, y el sábado siguiente, o sea, el día siguiente, fuimos a la cita con psiquiatría. A mí el primer psiquiatra me había diagnosticado trastorno depresivo ansioso mixto. El segundo psiquiatra me diagnosticó trastorno bipolar. Y ya la tercera psiquiatra, que fue la que me vio ese día, me dijo que ella estaba más afín con el primer diagnóstico, que era depresión, y me diagnosticó trastorno depresivo recurrente. Lo que consiste en que, bueno, también uno de los síntomas es ansiedad, pero es depresivo recurrente porque yo puedo llevar mi vida normal y en cualquier momento tener recaída así, de la nada. Entonces, ella ese día me dijo como, bueno, mira, vamos a empezar un tratamiento por 2 años de medicamentos. Si en esos 2 años tienes recaídas o vemos que no hay mejora, toca quedar medicada para toda la vida. Y si hay mejora, solo por 2 años. Cuando a mí me dijeron para toda la vida, en ese momento fue súper duro. O sea, fue demasiado duro porque es que incluso hasta yo tenía satanizada la medicación. O sea, porque la gente dice como no satanizas la medicación, pero incluso yo que tengo depresión tenía satanizada la medicación porque yo decía como no, pero es que yo puedo. ¿Cómo fui desmintiendo eso? Es que mi cerebro funciona diferente. O sea, como no tenía, o sí, no tiene, porque todavía estoy medicada, la capacidad de producir por naturaleza propia la serotonina para poder equilibrar. Entonces yo dije como, entonces me decían como, eso es como el hipertenso, eso es como el diabético, como míralo así. También fue como hacer las paces conmigo misma sobre el tema porque vivimos en una sociedad en la que, tú misma lo dices, como que los abuelos son como, incluso los papás, como, en mis tiempos no había eso, o eso son locuras, entonces como que yo también crecí con esa idea. Y bueno, sí. Uno se preguntará, yo creo que tú te lo preguntaste muchas veces, o que María José, la que siempre bailaba en la mitad, era el centro de la fiesta, era la alegre, la que estaba con todos los amigos. Luego viene la María José que estaba estudiando por su sueño, estaba en la universidad, tenías una vida normal, una vida tranquila, y de repente comenzar a experimentar ciertos sentimientos raros, ciertos momentos raros, el desánimo, esa pasión que tenías antes por la carrera que de repente se apagó, y todo eso yo me imagino que tú te comenzaste a preguntar como que, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y luego llegar al punto de, bueno, listo, tengo un diagnóstico que es un trastorno depresivo recurrente. ¿Tú qué te has preguntado todo este tiempo de, bueno, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó con mi vida para llegar al punto de un trastorno depresivo recurrente? Mira, yo creo, y hace poquito hablaba con una amiga que también me decía como a veces uno se pregunta por qué a uno. Y yo creo que por mi cabeza
no ha pasado el por qué a mí, sino que yo decía, yo sí soy salada. O cosas así, realmente. Pero de yo cuestionarme el por qué a mí, nunca lo hice, solo decía como yo sí soy de malas o cosas así. Pero nunca me lo pregunté, pero sí encontré el por qué, ¿sabes? O sea, en estas enfermedades influyen muchísimos factores, ¿cierto? Y he aprendido a raíz de esto, en la vida hay cosas que llegan y hay que saber lidiar con ellas. Y hay que ver como, bueno, tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Ha sido literal cavar en lo más profundo de mí, buscar desde las heridas de más pequeñas, muchas veces, y decir como, yo no puedo, pero a la final decir como, yo sí voy a poder. A mí me gusta mucho crear contenido en redes sociales. No he tenido como la capacidad de obtener la disciplina de publicar tan constantemente, porque hay días en los que yo digo como mi mayor logro si quieres levantarme de la cama y maquillarme. Pero yo me veo y yo digo, yo en algún momento yo voy a tener la capacidad de estar logrando todos mis sueños. Creo que esta situación pasa para conectar con otros, ¿sabes? Yo creo que cuando todos tenemos vivencias y yo siempre he dicho que cada uno tiene algo que enseñar a los demás. O sea, ya me di cuenta que yo no soy la más de mala, sino que de verdad todos tenemos situaciones. Tienes un propósito de vida a través de tu testimonio, de uno primero saber identificar la depresión, porque tú en un punto ya tú gracias a la terapia fuiste consciente y comenzaste a trabajar, al punto que ya tú pudiste pedir ayuda. Que muy pocas personas llegan a ese punto porque optan mejor por acabar con su vida, en lugar de pedir ayuda. Y cosas que para uno son normales, para ti son más difíciles porque a pesar de la medicación, me imagino, todavía hay voces o sentimientos que te llevan como a darle un par a tu vida. ¿Cómo es un día normal en ti? Bueno, mira, de hecho, aquí donde me ven, estos últimos meses han sido caóticos. Un día normal en mí, todos los días en mi vida son diferentes, ¿sabes? Porque es un baloto. Yo no sé con qué actitud, no sé cómo se va a sentir mi cuerpo a la hora de levantarme, pero sí sé que tengo que tener la actitud suficiente para afrontar el día. Entonces, por ejemplo, en estos últimos meses han pasado muchísimas situaciones, pero por lo menos, o sea, en mi día a día, lo primero sí es como levantarme. A mí me gusta mucho orar, entonces yo oro. Desayunar y la pastilla. O sea, la pastilla es como tomar agua para mí, literalmente. Bueno, afortunadamente ya estoy en desmonte, o sea, ya me las van a quitar. En este momento no, pero normalmente sería hacer ejercicio, ir al gimnasio, porque es como buscar que el cuerpo produzca esa serotonina de la forma más natural posible, ¿cierto? Trabajar, o sea, si estoy trabajando, ir al trabajo. Y en la tarde, pues ya cuando llego a la casa, pues como vivo en Medellín, la ciudad va muy rápido, hacer la comida al día siguiente y comer. Pero los fines de semana sí trato de dedicarme mucho tiempo. Entonces, a mí que me gusta escribir, entonces escribir cómo me sentí en la semana. Yo en mi cuarto tengo como fotos, o sea, yo me levanto y lo primero que yo veo son fotos mías con mis amigos, mi familia y todo. Como que eso me recuerda como el por qué seguir. Y hice un ejercicio y es que puse post-its en la pared y todos los días agradezco por algo. Hoy puede ser como, gracias Dios porque hoy tuve la oportunidad de conectar con Melissa. La idea es como que cuando estoy triste y siento que no tengo como una razón por la cual seguir, veo una pared llena de fotos y de escritos agradeciendo y eso me motiva.
Entonces como que un día mío en la rutina es normal, aparentemente. Solo como que en la mañana como que sí tengo como ese choque de, bueno, si estoy triste como, no importa, tengo que hacerlo y al final del día me felicito. Y el fin de semana siempre sacar un tiempo para mí. O sea, como que esta situación me ha llevado a sacar más tiempo para mí. Todo tiene un propósito en la vida. Y hay cosas que uno, bueno, tú no te lo cuestionaste, pero uno queda como que, ok, esto me está pasando porque hay un propósito. Y en parte todo el tema detrás de la depresión, del trastorno depresivo recurrente, ha sido eso que tú acabas de decir, conectar contigo. Porque si tú no estás bien, tú no vas a poder estar bien para tu trabajo, para tus relaciones interpersonales, ni para nada, porque simplemente no eres tú. Y tú has mencionado varios temas, pero hay un tema que resalto y es el tema de que tú mencionaste que has tenido una excelente red de apoyo. Y aquí es donde viene la importancia de este papel de las personas que están a tu alrededor en todos los aspectos, porque ellos son uno de los que te impulsan a salir adelante, a que esas ganas que muchas veces no tienes, ellos te digan, párate porque tú puedes, tú eres capaz. Y también viene el tema de ir a la terapia. Muy pocas personas se atreven a identificar que necesitan ir a terapia y luego tomar la iniciativa e ir a terapia. Y todo eso que hoy en día tú nos has dicho que ya has podido lograr, el tema de la foto, los post-its que publicas, todo eso lo has logrado porque has ido a terapia. Y la terapia te ha ayudado a entender que necesitas ese impulso en las personas que están a tu alrededor. Un mensaje para las personas que nos ven, que se puedan identificar con todo lo que tú nos has contado o que están experimentando una situación parecida a la tuya. Yo sé que es difícil porque sé las malas pasadas que nos juega la cabeza, pero que no se rindan. Que no se rindan porque yo soy muy creyente y creo fielmente de que Dios tiene planes maravillosos para todos y que Dios tiene la capacidad de cambiar la vida de uno en un segundo. Entonces, como que si tú estás en esta situación, es con el fin de buscar dentro de ti y rescatar ese potencial, porque seguramente hay cosas maravillosas que puedes no solo ofrecerle al mundo, sino también a ti. Yo creo que las personas que tienen cualquier problema de salud mental, tenemos la capacidad de percibir el mundo de una forma más sensible. Y eso nos lleva a crear cosas increíbles escribiendo, con música, en el arte o con lo que te apasiona. Y sobre todo como entender también que lo que uno no hace por uno, nadie más lo va a venir a hacer. Uno puede estar rodeado de gente maravillosa que lo va a estar ahí apoyando, pero cuando uno se mira al espejo y dice como no tengo fuerzas para nada, pero voy a ver cómo salgo de esto y comunicarle como a algún amigo, un familiar como necesito ayuda, para uno es solo un necesito, o sea, uno cree que no está haciendo mucho, pero realmente a la final como que ese necesito ayuda puede salvar muchísimas vidas. Entonces como crean en ustedes mismos, no se rindan y para quienes creen en Dios, de verdad confíen de que Dios tiene un propósito maravilloso con ustedes. Hoy en día has presentado recaídas, las recaídas son normales, todo hace parte del proceso. Hoy en día las has presentado, ¿cómo ya logras identificar que es una recaída? ¿Hay algo que de pronto te dices cuando estás en las recaídas? Sí. O sea, yo creo que uno se llega a conocer mucho. Yo he tenido que implementar buenos hábitos para poder tener una vida normal. Entonces yo le mencionaba que me levantaba, desayunaba, me tomaba la pastilla, hacía deporte, ¿cierto? Me arreglaba para ir al trabajo. Yo me di cuenta que estoy empezando a tener una recaída y va a sonar bobo cuando no me quiero hacer la rutina de skincare.
cuando yo empiezo a dejar de hacerme la rutina de skincare, posiblemente a la semana siguiente deje de ir al gimnasio. Y ya después me dejo de maquillar, se me va quitando el hambre. Y así de a poquito. Algo que me digo a mí misma, yo por momentos me permito sentirlo, la verdad. O sea, como que yo no me esfuerzo a estar bien. O sea, como que si yo digo, hoy no me siento tan bien, me digo como, hay algo que me enseñó una psicóloga que se llama metas micro ridículas. Entonces, como que si ya yo sé que llevo como el ritmo de la vida porque venía bien, pero en esos días no estoy tan bien, es como, ok, la meta de hoy es ir al trabajo y hacer las cosas bien. Y lo tacho. Y así mismo empiezo a crear la lista de nuevo. Entonces, si ya yo sé que me dejé de hacer la rutina de skincare, entonces empiezo como volver a hacer la rutina de skincare. Y intensifico, pues obviamente, como la parte de la psicóloga, más que todo, como a encontrar si de pronto es por un detonante o porque no hay una razón. Y ahí está como mi psicóloga y mi psiquiatra acompañándome como en esa parte como médica. Y mis amigos también como, bueno, si estás triste, como qué quieres hacer o qué sientes. O a veces incluso como grabo contenido. Como que empiezo como esas metas micro ridículas y cuando vengo a ver es como, viste que sí podías. Y ya es como muchas cosas. Es que la depresión es una montaña rusa. Sube, baja, sube. Hay días en los que estás espectacular y el día siguiente te puedes despertar y no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de comer. Todo hace parte como del proceso y hoy en día ya se ha dejado de satanizar la depresión, porque es que es algo normal, la depresión hace parte de la vida de las personas, porque yo estoy segura que todo el mundo tiene días en los que se pare, es como que hoy tengo flojera de ir al trabajo, pero eso no es flojera, eso es que hay algo que te está como molestando, que te está haciendo sentir incómodo y simplemente no quieres ir al trabajo porque de pronto tienes una carga laboral o no te hablas con un compañero o peleaste con tu esposa, con tu novia, o sea, con cualquier persona. Y todos esos hechos comienzan a hacer que uno deje de gustarle lo que le gusta porque uno comienza como que no, qué pereza ir para allá, que esto de lo otro. Lo importante es saber reconocerlo y dar el paso de, ok, algo está mal en mí, voy a cambiar mi rutina para las metas micro ridículas como mencionas, tienen que hacer parte de mi vida y cosas cotidianas o simples. Tengo que aplaudírmelas y reconocérmelas porque eso hace parte de mi vida. ¿Cómo estás tú hoy? Yo creo que no estoy bien, pero estoy tranquila. Es lo importante. Porque hace poco tuve un accidente en el que casi literal no la cuento. Entonces he tenido como que volver a hacer las paces, ya que tengo la cara marcada. Sí. Eh, He tenido como que volver a hacer las paces conmigo misma con muchas cosas, pero estoy sin trabajo. Bueno, ya no estoy como a término indefinido en trabajo, sino que renuncié a mi trabajo. Estoy en la casa de mis papás. Estoy tomándome las cosas con calma, ¿sabes? Como que dije, bueno, para finalizar el año voy a, voy a tratar como de descansar, de respirar. Y descansar no es no hacer nada. Descansar es empezar a ponerle orden a algunas cosas que de pronto en el afán de la ciudad y en el afán de la vida no tenía el tiempo, pero ya ahora en enero con toda. Entonces me siento tranquila porque ya hay un proceso que me ha demostrado que yo sí puedo. Me siento agradecida con Dios por el hecho de que después del accidente, literal, es una segunda oportunidad. Y como que a eso voy, o sea, la protagonista nunca muere. Entonces, si ya he pasado todo este proceso y le he dado todo, he tenido recaídas, otra vez empiezo, otra vez me caigo, otra vez empiezo. Me caí literalmente en el accidente y otra vez me levanté. Algo grande viene. Y ha sido muy bonito porque entonces todas estas situaciones me han permitido como, ok, si yo me siento bien, de pronto con el maquillaje, empezar a inmiscuirme, a estudiar como más ese mundo del maquillaje, ¿sabes? Como el hecho
de estar como en estas situaciones me ha hecho aprender más sobre psicología, sobre qué cosas me gustan, sobre conocerme a mí misma, empezar a organizar como esos sueños y esa vida que yo realmente anhelo y no la vida como que la sociedad te impone y que los demás esperan de ti. Entonces me siento tranquila. Es lo que mencionábamos. Primero tienes que conocerte a ti para poderle dar ese amor al resto del mundo. Y bueno, pues ya para finalizar, ¿qué no te hubiese gustado que te dijeran cuando estabas atravesando todos estos bajones por la depresión? Ponle actitud. Yo era como, te lo juro que le estoy poniendo actitud. Y no me lo decían a mal. Y yo sabía que no me lo decían a mal. Pero entonces que me dijeran como, pon la actitud, mira que tienes cosas muy buenas, mira que tienes una familia, mira que tus papás están apoyándote. Pero la psiquiatra, y eso me sonaba tanto, que una vez yo le dije a la psiquiatra, como es que yo me siento frustrada y me siento desagradecida con la vida de estar así. Sí, mira que tengo trabajo, mis papás me apoyan, estoy bien, mis amigos me quieren. Y ella nunca se me va a olvidar. Ella me dijo, es que estar bien no es que los factores externos estén bien. Estar bien es que María José, aunque se le esté cayendo el mundo, esté sin trabajo, los papás no la apoyen, esté bien. Esté bien. Y en este momento, o sea, te lo digo, yo me siento tranquila y no estoy en el trabajo que amaba, acabo pues literal de salir del trabajo. No estoy en Medellín, que es mi ciudad favorita, pero yo me siento tranquila. Entonces eso de poner la actitud, por más que sea con amor, no es lo que uno quiera, no es lo que uno necesita escuchar ni quiere escuchar porque no sabemos qué fuerza está haciendo la persona para llegar Para donde salir está. adelante. Sí, total. Claro está. Y pues ya para finalizar, un mensaje no a alguien con depresión, sino para las personas que están a su alrededor, de qué decirle a esa persona que está atravesando un problema, como un consejo más bien de cómo ayudar al otro a salir y a pedir ayuda. Lo primero es empatía, ¿cierto? Yo sé que es imposible, o sea, es imposible para alguien que de pronto no le está pasando sentir en los pies del otro, ¿cierto? Pero estar para esa persona, ¿sabes? Estar y motivarla. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, mi hermano. A veces yo, no sé, no quiero comer y yo estoy en el cuarto y él va y me deja el plato de comida ahí al lado. Y ya ese día por lo menos estoy comiendo, ¿cierto? Una roomie que tenía, a mí me gustaba mucho hacer ejercicio. Entonces ella era como amiga, vamos juntas, compramos outfits, el fin de semana nos comemos un helado. Entonces como estar para esa persona y motivarla con cosas que saben que le pueden llegar a gustar, como sentir esa compañía. No a todos nos ayuda lo mismo. Entonces, por ejemplo, a mí me ayuda como que pues, mi hermano me diera la comida y mi amiga me motivara. Pero puede que a otros no. Solo como estar ahí para esa persona y escucharla. Yo sé que a veces ni siquiera hay palabras, pero con que uno sepa que hay alguien ahí es un gran apoyo. Y es que las personas dan signos de alarma. Hay un video que se volvió viral, creo que es del año pasado, todo el mundo lo reposteó. Y es el video de un influencer, Marco, con Saruma. Con Saruma. Y literal, ese video es el claro ejemplo de que muchas veces la persona no dice cómo se siente. Y ahí viene la importancia de las personas que están a tu alrededor, de uno saber identificar. Y yo creo que si tú en realidad conoces a la persona realmente, tú identificas de algo está Algo mal. pasa, sí. Porque las personas comienzan a dar signos de alarma. Si todos los días tu amiga se maquilla y un día no se maquilló, algo le está pasando a tu amiga. Si todos los días tu amiga te manda un mensaje de texto y un día no te lo mandó, algo le está pasando. En las cosas cotidianas, las cosas simples, uno se da cuenta de que algo está mal. Y yo lo he experimentado. Yo tengo amigas con las que hablo casi todos los días y pasan 2 días y yo soy como que,
hola, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Porque no es normal que dejemos de hablar. Y me responden, no, estoy muy cargada de trabajo. Y ahí yo sé, ok, algo le está pasando a ella, necesito un respiro. Y ahí es donde viene la importancia de ser una buena red de apoyo. Y hoy en día eso es lo que se necesita en esta sociedad y es poder ser una excelente red de apoyo. Porque yo creo que la mayoría de las personas viven con depresión. Solo que uno, lo que hemos mencionado, tú no sabes que tienes la depresión. Y muy pocas veces se atreven a pedir ayuda. Así que si hoy tú te has sentido identificado con diferentes cosas, situaciones que ha mencionado María José, no estás mal, no estás roto, eso no te invalida como persona. Simplemente puedes estar dentro de un trastorno, no lo has identificado. Así que identifícalo, comunícaselo a alguien cercano a ti, dile me siento de esta manera y pide ayuda porque no estás solo. Por más tabú que suene, porque la gente siempre te dice no estás solo, cuentas conmigo. En realidad hoy en día ya el tema de la depresión ya se ha avanzado. Hoy en día hay clínicas, por ejemplo la UPB tiene un consultorio para atender estos casos. La alcaldía también implementó diferentes escenarios, la gobernación también hoy en día hay suficiente ayuda, simplemente tienes que pedirla, pero pedirla a las personas indicadas, que eso es otro tema que uno también Sí, tiene tiene que que saber saber a quién, reconocer. sí. Eso es súper importante. Pedirle a las personas indicadas. Y bueno, María José, para finalizar ese mensaje alentador, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo te sientes? Ese mensaje para las personas que nos ven. Sí, o sea, lo que me queda como decirles como con todo el corazón a las personas que nos ven, confíen en ustedes mismos, confíen en sus capacidades para seguir adelante. Y todo esto que está pasando es porque Dios y la vida tienen un propósito para ustedes. Y bueno, pedir ayuda también es una forma de valentía, aunque muchas veces te puede incomodar. Este fue nuestro 7º episodio de Aunque Incomode Podcast y muchas gracias María José por estar aquí, por vivir este momento y por sacar todo eso que tienes, que sé que esta conversación va a identificar a muchas personas y las va a nutrir. Y yo sé que las va a motivar a pedir esa ayuda que no se atreve. Así que sigan conectados a nuestras redes que vienen muchos episodios más. Chao. Gracias, chao.